¿Qué te parece la regulación de taxi o qué proponéis sobre la Bueno, regulación? a ver, nosotros ya hace tiempo que en cuanto al tema del doble turno, de la contratación, que se va a liberalizar o todo el mundo podrá contratar, siempre hemos sido unos defensores de que todos los taxistas, independientemente del número de licencias que tengan, tienen que tener, el taxista autónomo o el que tiene más licencias, tiene que tener los mismos derechos, igual que tienen las mismas obligaciones. Entonces, nuestra propuesta fue, porque había mucha gente que quería la regulación horaria, había mucha gente que quería que todo fuera libre. Nosotros, cuando estaba José Franco con nosotros, pusimos pensamos que tenemos una propuesta que creemos que es la más justa para todo el mundo. Después de haberla pensado, lo único que habría que pensar o desarrollar es qué cantidad de horas en cada turno, ¿no? Por ejemplo, esto es a modo informativo, a modo... Cifras aleatorias. Sí, que no es que hayamos pensado en estas cifras, pero por ejemplo, un taxista uniconductor, pues que tenga una regulación horaria de 14 horas. Y un taxista que quiera contratar tiene que poner una regulación horaria de 20 horas, para que hayan 2 turnos de 10 horas, ¿no? Algo... pues que sea justo para todos y que no llenemos las calles de taxis innecesariamente. Al final se trata de que la rentabilidad, la hora, sea lo más rentable posible, y para eso nosotros pensamos que tiene que ser... Hablamos de un escenario normal, no el escenario que estamos ahora, ¿eh? Exacto, una Barcelona normal. Exacto, en un escenario normal que esperemos que lleguemos pronto, cuando haya vacuna y la economía se recupere, puede ser una buena medida. Cuando hablamos de esto, hablamos, por ejemplo, de que sabemos que tenemos un día de fiesta obligatorio entre semana y que estaríamos hablando de que esto se tiene que cumplir de lunes a viernes. El fin de semana sería libre, ¿no? Sería el coche 24 horas, ya seas autónomo o lo tengas a doble turno. Al final estaríamos cumpliendo una regulación de 4 días, estaríamos quitando muchas horas a los vehículos. Recordemos que la licencia sí que se puede regular, el IMT tiene... Exacto, la licencia se puede regular, lo que no puedes regular es tu derecho al trabajo, ¿vale? Todos tenemos derecho a trabajar, nadie te puede prohibir trabajar, porque en base a eso es a lo que nos han apretado los tornillos últimamente con la última regulación, pero el IMT sí que tiene la potestad de decidir cuántos coches quiere por la noche, por ejemplo. Sí. Eso sí, por ejemplo, eso lo puedes coger. Sin duda, claro. Entonces, hay hueco para meter la patita. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Y sobre esa regulación de horarias, ¿tenés una idea más o menos cuál sería, cuándo se pondría en práctica? Quiero decir, ¿qué serían? ¿2 turnos de 12 horas? Eso habría que discutirlo más. Eso hay que hablar mucho todavía, porque primero tenemos que pasar la pandemia. Seguimos controlados, seguimos con una restricción tan obvia como, por ejemplo, que no podemos usar el asiento del lado del pasajero del conductor. Uh-huh. Entonces, bueno, todo esto, tío, va a tener que venir a la normalidad. Vamos a tener que hablar con todo el sector y escuchar un montón de propuestas que van a lloverán y se abrirán, bueno, micros no, porque no sé si haremos la radio, pero se abrirán correos para escuchar propuestas. Entonces ya hablaremos. Esto es una propuesta a muy largo plazo. ¿Nos podríamos copiar un poquito como hacen en Madrid con la regulación horaria que tiene de 16 horas? ¿O? Bueno, esa sería una opción, la regulación de 16 horas. A mí personalmente no me gusta. Yo creo que es un derecho que tiene el autónomo a contratar, y con una regulación horaria de 16 horas prácticamente es imposible que cualquiera contrate, porque no hay horas suficientes, porque ya no hablamos de cumplir el convenio, que si queréis podemos hablar de esto, que de esto quería hablar yo, porque creo que estas son las cosas que le importan al sector y hay que mojarse, y aquí solo se mojan una parte, para bien o para mal, ¿no? Entonces 2 turnos de 8 horas, tiene que haber descansos, tiene que ser más elástico, sí. y tiene que haber más margen. No podemos atar tanto, porque si no pasa lo que pasa en Madrid, que al final el autónomo no contrata y se pega una panzada de horas en el taxi exagerada, ¿no? Al final creo que el problema lo agrandamos en vez de solucionarlo. No se trata de eliminar el doble turno, sino de establecer unas jornadas donde el descanso del taxista, la salud del taxista hay que cuidarla, porque si no hay salud no hay nada, y donde las horas sean lo más rentables posible
dentro en el tiempo que trabaje. Y no nos olvidemos de que ese doble turno te asegura que en la ciudad hay taxis por la noche, porque hay que reconocer que los autónomos tenemos una cierta tendencia a trabajar de día y no podemos dejar el hueco de la noche descubierto porque se nos van a colar. Entonces, bueno, esos chavales que están contratados hay que reconocer que se ven obligados a trabajar de noche, que en verano y en algunas otras épocas del año les sale muy, muy a cuenta, gracias a que los autónomos solo queremos trabajar de día. Pero si no lo hacemos así, un cierto número de asalariados en el taxi siempre va a tener que haber. Siempre es un cuerpo que no existe, pero que por las noches haría falta que existiera. Entonces...